¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos a este podcast Error Humano. En esta ocasión tenemos el placer de presentarles al psicoanalista Mike Bustamante, que nos va a apoyar en este tema. A la psicóloga también Nayeli Gaspar, que también va a estar acá por este lado echándonos la mano referente a toda su experiencia en clínica. Y bueno, bienvenidos al primer episodio de Error Humano, que en este particular caso tiene que ver justamente con la situación social que estamos viviendo por el encierro y el agotamiento mental por COVID-19. Le cedo la palabra a mi buen amigo Mike Bustamante. Mike, ¿cómo estás? Muy bien, Rob, ¿qué tal? Gracias por venir hasta acá en estos albores de Cuernavaca. Bienvenido siempre. Muchas gracias. Esperamos que hagamos más de esto. Pues bien, primero plantearíamos al respecto de lo que representa esta diferencia entre la cuarentena y el confinamiento. Como que todos teníamos el shock al principio de nada más son unas semanas y se ha extendido. Ya llevamos un año. Y a partir de este shock, nos empezamos a dar cuenta de lo que hay adentro, de lo que hay afuera, de lo que representa el afuera como la amenaza, como el enemigo, como la muerte, ¿no? Como el tánatos. La enfermedad. Y la enfermedad. Y de repente también esta idea de que me encontré mucha gente que no creía, que decía que era una conspiración y una serie de cosas que básicamente lo que yo detecté es fobia, porque aunque no creían en el COVID, había un enemigo, ¿no? Y el adentro y el afuera que genera toda esta problemática de enfrentarte de un espejazo con todo lo que tienes en casa, dentro, y la incertidumbre del afuera y nuestra gran idea de la productividad. Vamos a ser productivos, vamos a generar rendimientos, hay que generar dinero y mantenernos de repente estáticos, congelados, con mucha angustia, con mucha ansiedad. Claro, y como decías, la amenaza afuera, siendo COVID, y la amenaza adentro, no sé qué está pasando, no sé estar en mi casa, no estoy controlando mis tiempos de trabajo, me estoy sintiendo muy triste, me estoy sintiendo muy ansioso, me estoy sintiendo mal, y entonces, ¿qué amenaza es peor? ¿La de afuera o la que se está viviendo adentro en mi entorno familiar y adentro en mi interioridad? O sea, fue muy confrontativo porque entonces pareciera que perdimos cualquier lugar seguro. Y esto es bastante cansado, ¿no? Por eso yo creo que era muy importante llevar este tema sobre agotamiento. Y creo que Mike, tú hiciste un poquito más de hincapié en la palabra agotamiento mental. ¿Me podrías decir? Porque yo veo el agotamiento en mis pacientes referente a que siempre están cansados, siempre tienen sueño, el sueño es muy intermitente, hay de sueño profundo alrededor de 40 minutos, casi nadie llega a las 2 horas, tienen que recurrir a melatonina para que puedan alcanzar un poco el sueño. Cansarlos físicamente es muy difícil porque, pues vaya, si está el agotamiento o este cansancio por la chamba, por los problemas, por las actividades con los hijos, con la pareja, pero no hay un agotamiento físico y ese creo que también repercute mucho en en el correcto descanso físico en la hora del sueño, porque pues les dan las 2, 3 de la mañana y no alcanzan el sueño, y hay otros que se la pasan durmiendo 8 o 9 horas y aún así se despiertan cansados, agotados. Sí, el desorden del sueño yo creo que es una de las problemáticas que afecta a nivel social el mayor número de la población de lo que se cree. O sea, las personas no se dan cuenta de que están durmiendo 5 o 6 horas o 4 horas a veces, y con COVID y sin COVID. O sea, creo que un problema del trastorno del sueño es muy primordial en nuestra época postmoderna. Sin embargo, creo que uno de los planteamientos que se está planteando dentro de la Organización Mundial de la Salud es la falta de concentración. Y estoy poniendo algo distinto de lo que hemos platicado previamente, porque la falta de concentración viene a lo que Nayeli dice, de repente está la vida familiar, la vida laboral, la vida de esposo, la vida de... está junta, y entonces estás todo el día en el trabajo, pero también revisas tu TikTok, pero también tu Facebook, pero también estás con el niño haciendo la tarea y dando las evidencias, ¿no?, que piden ahora los maestros. Entonces la gente no tiene concentración como antes, que te subías
a tu esfera, a un aire rol. acondicionado con tu sillita ergonómica, tu computadora, y ya no sabías nada más que el rendimiento para la empresa, el rendimiento para tu oficina. Claro, el rendimiento estaba seccionado, ¿no? Uh-huh. Era como, bueno, este momento de la mañana soy la mamá que hace el lunch o el papá que se prepara y ayuda y demás. Y después me voy a hacer la empleada, la directora, lo que sea que seamos, y ahí ya veo mi rendimiento y después se vuelve a seccionar y regreso a casa y a lo mejor soy la pareja, pero en este momento todo se juntó. Sí, y entonces estás haciendo el sándwich, estás haciendo pilates, estás Contestando el contestándole correo. al jefe, al cliente, estás dándole por ahí un abrazo o un beso a tu pareja, y de repente también empiezan las quejas, ¿no? En la escuela, la maestra, oiga, es que no ha hecho. Hay un meme buenísimo que dice, cuando te dicen en la escuela que tu hijo necesita atención especial y tú eres el que le ha hecho las tareas, ¿no? Y yo creo que viene justamente de esta falta de concentración, ¿no? Y porque ya no estamos en ese modo, ¿no? Entonces... Y serían los grados de satisfacción, que es lo que se obtenía antes, muy claramente en tu cheque reflejado o en tus objetivos o tus metas ya alcanzadas, que ahora ya no son tan evidentes, porque resulta que tu hijo requiere mayor atención, te das cuenta de que es muy disperso, apaga la cámara, baja la computadora, está encendida la computadora y se duerme, sí, con los niños. Y pues yo creo que con los adultos también, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, entonces, pero entonces, ¿qué podríamos decir que es la consecuencia? Ahora sí, ¿es primero el huevo o la gallina? ¿Viene esta falta de sueño por este agotamiento, esta saturación de actividades? ¿O viene esta falta de concentración por el mal descanso? Yo tengo una teoría, y tal vez, no sé, igual vamos a ponerla en tela de juicio, que justamente la higiene del sueño no se le da el cuidado como se le da la higiene ahora, tener todo limpio, todo bien desinfectado, y la higiene del sueño se pasa como Juan por su casa, o sea, te duermes con el celular, te duermes con la pantalla prendida, te duermes con ruido. Sí, la digitalización de todos los medios productivos y los medios sociales. Que es un gran estímulo, ¿no? La parte de la melatonina por la luz. Ajá. Y que eso pues no hace que segregue, pero también tendría que entrar ahí el estrés, ¿no? El estrés delimita la serotonina y esto delimita la producción o la comunicación con melatonina, y esto impide de que el paciente pueda llegar a un buen descanso, a un sueño REM. Además lo que mencionabas, Mike, de estar disponibles todo el tiempo. Sí, este fenómeno que los españoles le dicen, no sé si son los españoles, pero leí un artículo español del always on, de estar completamente encendido 24/7. Empiezas a trabajar a las 7 de la mañana, terminas de trabajar a 11, 12 de la noche, y estás a disposición de los requerimientos, porque una parte bien dura al principio fue la incertidumbre, voy a perder mi empleo. Hay mucha gente que perdió su empleo, sus negocios, y esta pauta de necesitamos cumplir con nuestra productividad, necesitamos ser personas que generan dinero, dividendos, ¿no? Y aparte que el jefe me vea que soy como una persona comprometida, ¿no? Uh-huh. No perder mi trabajo, que vean que de verdad hay productividad. Uh-huh. Que hay interés. Exacto. Entonces también eso provoca que no haya una estructura. Yo no tengo ya una hora de término de mi trabajo, ya no tengo una hora de sueño, ya no tengo una hora de levantarme, porque todo el tiempo estoy encendido. Estoy encendido. Qué difícil, ¿no? Ponerle una mampara al jefe, ponerle una mampara al hijo, a la pareja. A uno mismo. Cuando yo me quedé más sorprendido y realmente me entristeció, fue cuando alguien me mencionó sobre el 24/7 estar con el agresor en casa, estar con el padre neurótico, estar con el calenturiento, por decirlo así, el perver ahí, todo el tiempo toqueteando y queriendo tener otros grados de satisfacción porque está insatisfecho, y que hubo muchas víctimas. Creo que tú nos puedes ampliar más esa información respecto de las víctimas de violencia intrafamiliar que se presentaron durante este año. Sí, de hecho las estadísticas subieron en cuanto a, pues sí, no como tal denuncias formales, pero sí hubo mucho levantón de quejas, por así decirlo, de personas que estaban siendo víctimas de violencia intrafamiliar. De hecho, se abrieron muchos cursos, hubo asociaciones que se pusieron manos a la obra
porque se empezaron a dar cuenta de que había gente que iba a estar con su victimario en casa. Y decíamos hace un momento en la previa, no solamente podía ser víctima del virus afuera, sino adentro también estaba siendo víctima de mi pareja, de mi padre, del abuelo, del tío, de mi madre, de mi padre, y la contraparte, ¿no? O sea, podía estar yo siendo víctima de mí mismo, porque entonces hay tanto malestar, hay tanto sufrimiento, hay tantas cosas que ya no puedo nublar, de las cuales ya no me puedo escapar al salir, que me están atormentando. Entonces hubo como una confrontación muy fuerte. Sí, a la tendencia del aislamiento, a la tendencia de lo esquizoafectivo, quedarse completamente aislado dentro de las mismas emociones, con las personas afuera. O sea, todavía encerrado 2 veces, porque no puedes expresar toda la agresividad que hay afuera. Y ese en un rango, en ese abanico de diferencias, que es lo que Roberto propone que abordemos y trabajemos, con respecto a algunas otras personas fóbicas, paranoicas con respecto a la afuera, y otras personas depresivas, ansiosas, agravando lo que ya estaba latente, pero todo el mundo era productivo, todo el mundo... Funcional, ¿no? Ajá, funcional. Sí, soy un alcohólico, pero soy funcional, ¿no? Que se mencionan estas satisfacciones. Hace rato decía Nayeli cómo el consumo de Amazon se disparó por estos grados de insatisfacción de gente que no salía y decía, ¿y hoy qué voy a comprar en Amazon? ¿Hoy qué voy a adquirir el viernes? Es viernes, ¿qué voy a comprar en Mercado Libre? ¿No? Uh-huh. En esa constante mover el dinamismo económico y social, pero de una manera virtual, digitalizada, por Facebook, por TikTok, por... Las relaciones igual, ¿no? Igual, sí, mencionábamos igual hace un momento que de hecho todo el mundo empezó a tener contacto vía estas aplicaciones como Tinder y demás, porque necesitábamos el contacto. Si era de alguna forma tengo que obtener satisfacción, Instagram, subo la foto, subo la historia, subo esto porque necesito ese contacto que perdí, porque ya no hay manera de tener contacto, puesto que se hizo peligroso, me puedo contagiar, me puedo morir, puedo contagiar a mis seres queridos. Entonces no voy por ahí, pero sí necesito satisfacer esta parte que me está haciendo muy necesaria. Bastante importante, ¿no? La parte sexual. Sí, pues a mí me gustaría generar un poquito más de estructura, y en este año y en estos meses que han pasado, como ver primero que nada el shock que provocó, como un primer lapso. Un segundo lapso, el método defensivo que todo el mundo adquirió frente a las ansiedades, el aislamiento, el distanciamiento, y un tercero que es la repetición constante. En psicoanálisis le dicen fijación, la fijación sobre la connotación del mecanismo defensivo que se formula a través de ello. Entonces, esto se va marcando en los meses. O sea, al principio nadie entendía, no sabíamos exactamente qué. Pensamos que era como cuando fue lo de la influenza, ¿no? Ajá. Va a pasar 15 días, tal vez un mes y todo se acaba, ¿no? Uh-huh. Todos confiando en el presidente, en el sector salud, en que no iba a modificarse el mundo. Porque no había ni vacuna en el momento, ¿no? O sea, al principio lo creíamos y después es que no hay vacuna. No pensábamos que era respiratorio el problema. Y entonces aquí estamos hablando justamente del shock que genera esta nueva situación. Porque yo me acuerdo que las noticias no dejaban de hablar de lo mismo. Tú prendías la televisión y era pura noticia, pero caótica. Iba aumentando y nos iban poniendo ahí otro más, otro muerto. Y aparte de eso, pues en redes sociales, los videos, ¿no? De cómo estaba toda la ciudad aislada como si fuera un evento apocalíptico. Uh-huh. Que esto, bueno, uno que ya es adulto, que tiene ciertas herramientas tal vez para poder analizar, para poder sintetizar, para poder decir, pues puede que sí, pero no es tan grave. ¿Cómo le afecta también a los niños? ¿Cómo le afecta a las personas adultas que eran justamente las que estaban en más vulnerabilidad? O sea, esta es parte del shock, Mike, de lo que te refieres, de cómo nos muestran la enfermedad y nos muestran el primer problema. Sí, yo creo que este temor a la agonía, ¿no? Este temor al dolor, este temor de que te puedas enfermar, porque la muerte la connotaban de una manera terrible. O sea, te quedas sin oxígeno,
te puedes quedar con secuelas neuronales o con secuelas en un riñón o en el estómago, y mucho temor a sufrir. Como que el sufrimiento durante muchos años no lo veíamos tan claro, si el narco, si los secuestros, así, pero yo no soy malilla, yo no ando en esas ondas, pues no me va a pasar, ¿no? Estoy libre de... Pero aquí, en general, y no por México es tercermundista y y la 4T, sino a nivel mundial. O sea, Inglaterra, España, Francia, Alemania, todo el mundo estaba muy alterado al respecto de la connotación de lo que representaba. Creo que tuvieron actitudes muy positivas al principio con el aislamiento. O sea, se tomaron buenas medidas en un inicio. Si no se hubiera incrementado como fue en China, de una manera exponencial. Pero trae como consecuencia el enfrentarnos a lo que sí es, a lo que siempre estuvo ahí, pero mantenernos fuera de casa, en un trabajo, el niño en la escuela, pues parecía que todo iba nivelado, iba andante, avante, ¿no? También esa primera parte, ¿no? Que sí vimos todo el lío, todo el problema afuera. Y eso fue a inicios de año, del 2020. Ya por marzo, cuando se pone en cuarentena, eso que fue a mediados de marzo, pues todavía como que yo recuerdo que yo todavía decía, no, van a pasar 15 días, un mes y regresamos a las actividades normales. A mí en noviembre y diciembre me llegaron videos de China, de gente que tosía y se caía muerta. Por eso el COVID-19, ¿no? O sea, todavía era el 19, pero yo lo veía, pues son los chinos, está bien lejos. No, qué barbaridad, ya para febrero, marzo, ya era una cosa que es precisamente lo que estamos abordando del shock. O sea, las calles aisladas, las personas perdiendo empleos. Esta connotación me dio mucha risa de él. ¿Eres indispensable o eres necesario? ¿No? O sea, los trabajos de tiendas de abarrotes, farmacias, hospitales, ¿qué más podríamos decir? ¿Bancos? No, ni los bancos se abrieron. ¿No? La alimentación era fundamental. Y mucha gente entró en la incertidumbre de ¿y qué va a pasar conmigo? Y aquí en nuestro país con el rollo de, pues es que mucha gente vive de la economía informal, no puede parar. Las personas, cierto nivel socioeconómico sí puede irse en casa y comprar su laptop si es que no tienen la oficina o se la prestan, trabaja desde ahí. Pero muchas personas sí estuvieron en un nivel de deterioro económico muy fuerte. Que por lo general está el hacinamiento, mucha gente viviendo en la misma casa. Claro, y que ahí era difícil controlar eso. O sea, esta parte de, bueno, ya no te puedes poner en tu puestecito y entonces, ¿qué va a pasar? ¿De qué voy a vivir? Ya no solo lo que decíamos hace un momento, ya no solo la amenaza está afuera, sino ahora de dónde voy a obtener ese recurso económico con el cual yo me puedo sustentar, no solo a mí, sino a mi familia. Y se volvió, como dice Mike, ese primer enfrentamiento con la realidad. Y ahora con esta realidad, ¿qué hago? Ahora es una nueva realidad y me parece que es un parteaguas que en el segundo término, dentro de lo defensivo, viene la connotación primero de la vigilancia, ¿no? La vigilancia constante de llega y limpia tus zapatos, limpia tus manos, limpia el súper que recibes, quítate la ropa y vuélvete a poner algo distinto si vas a estar dentro, el cuidado de las personas de la tercera edad, y mucho tiempo estando en casa. O sea, para muchas personas obsesivas fue maravilloso quedarse en casa, no ver a nadie, estarse aislando, incluso viendo con malos ojos a todos aquellos que salían a fiestas, que tenían que trabajar, ¿no? Pero es que había necesidades más importantes a cubrir, como comer diario, en ese primer sentido. Sin embargo, yo noto que algunas personas no tuvieron tanto recurso interno para poderse adaptar al mundo de casa, de dentro. La organización familiar, la organización del trabajo, la organización de tu casa, la organización incluso de tu mismo tiempo. Si no puedes ir al gimnasio a hacer ejercicio dentro de casa, aprender un tutorial. Tengo una paciente que aprendió a tocar ukulele en todos estos meses, ¿no?
gente que sacó recursos, que me parece que es lo más valioso, sublimando todo lo caótico y el desorden que estábamos enfrentando. Exacto, lo complicado vino cuando no tengo esa capacidad, ¿no? Cuando en mi estructura no hay cabida, y entonces viene toda cuestión de ansiedad, de depresión, me peleo, me pierdo, no duermo, no como, estoy en conflicto todo el tiempo. Estoy enojado, no hay caguamas, está la ley seca, porque se acuerdan de esa época que la gente se quería volver loca porque su forma de salida era por medio del alcohol. Claro. Que bueno, el alcohol es un factor para la violencia intrafamiliar y para los accidentes automovilísticos, pero estamos encerrados, número 1, y que llegó a estar en crisis, ¿no? Sí, y que también, o sea, yo no me puedo alcoholizar, no me puedo fugar, y entonces tengo que enfrentarme a mi familia, a mi casa, a mi trabajo, en esta abstinencia que me está provocando cada vez pues cosas peores, el mal humor, la destrucción, el abandono y demás. Insatisfacción, falta de concentración. Exacto. Y todo esto llevó a un agotamiento. El agotamiento, y para dinamizarlo es este agotamiento versus productividad. Porque realmente, y lo creo así de una manera bien explícita, el mejor recurso que tenemos los seres humanos, todos los seres humanos, no son las finanzas, es nuestro tiempo. Porque está lo luminoso que decíamos hace rato, está la muerte presente. La muerte estaba afuera. Y la muerte es lo que nos dice, se acabó, dame tu par de botas, las vamos a guardar porque tú ya no vas a existir más. Y en esa connotación, realmente nuestro recurso más importante es el tiempo. Y estar dentro de casa, con la familia, con el trabajo, con todas estas ansiedades, nos confrontó a lo que representa nuestro tiempo como si fuera hasta aire tóxico. Para muchas personas, el aire tóxico de su propio tiempo, porque no podían estar en la oficina, en el metrobús, en el metro, desplazándose, con los amigos, y en la evasión, ¿no? del mundo interno. Exacto, que decíamos hace un momento, nos llevó a confrontarnos con mi papel de madre, con mi papel de empleado, con mi papel de pareja, con mi papel de hijo, con mi papel de hermano, y cómo no me está siendo satisfactorio, o sea, no estoy rindiendo, no me está gustando, yo no sé qué hago aquí. Y la confusión de por qué antes sí funcionaba como madre o como pareja o como lo que sea y ahora no estoy funcionando, porque realmente había una partición en esos tiempos. Esa partición me permitía saber si estaba bien o no, si era productivo o no, si estábamos teniendo éxito o un fracaso. Y ahorita todo se entremezcló. Entonces eso hizo todavía que esta situación pesara más. Yo escuchaba un relato hace un tiempo de una chica que me decía, es que amo mucho a mi familia, pero no sé hacer este papel de madre 24/7, entonces tuve que firmar una carta responsiva en mi trabajo para volver a mi trabajo y poder equilibrarme, porque adentro no puedo equilibrarme, no lo estoy pudiendo sobrellevar. Sí, a la mera nos funciona mucho el categorizar, separar, hacer secciones, poner orden, ¿no? Será una forma de generar menos carga. Y definitivamente dentro de la salud mental, un pensamiento esquizoide, que es aquel que entremezcla todo y lo hace una gran muégano de ideas, aparentemente incoherente en una ensalada de palabras, de ideas, genera mucho sufrimiento. Y el dar al lugar esta separación de el cuerpo, la mente, el espíritu, lo intelectual, lo económico, como grandes lockers de información, nos ayudan a que las cosas sean más ligeras. Pero nos encontramos con la gran melaza, ¿no? Todo se conjugó en un ipso facto. ¿Y la repetición? La repetición es precisamente la parte en donde se genera la patología o la morbosidad que decías, lo mórbido, porque es a través de nuestra ansiedad y nuestra angustia
como factor número 1, o sea, miedo, pero en diferentes escalas, que nos trae el asegurarnos el poder sobrellevar esas ansiedades. Es decir, si yo me lavo que pusieron hasta lávate las manos como Sí. un cirujano, va a asegurar que no te enfermes. Si tienes este distanciamiento, va a asegurar que tengas lejos el tánatos, lejos la amenaza, ¿no? La fijación viene en un sentido de rescate, pero el punto es que esto se queda tan repetitivo y en una forma incluso hasta violenta, porque es una violencia hacia la organicidad o hacia el fluido de la vida, en un sentido como muy estructural. Más se nota en las personas que son muy ansiosas y angustiantes, los TOCs, como decías hace rato, en donde se formulan ya más constantes las compulsiones. Compulsiones a la limpieza, al orden, se generan neurosis, se generan sarcasmos, ironías, de muchas maneras para que las personas se mantengan en orden, pero en una defensa realmente de la vulnerabilidad humana. Entonces, la neurosis ya estaba, la depresión ya estaba. Teníamos una población, no tenemos una población donde hay mucha ansiedad, mucha depresión, mucho estrés. Y llega esto y sigue estando el mismo número, subió, bajó, cambió, viene acompañado con otro tipo. Yo lo veo en la parte clínica, en la parte fisiológica, y sí, viene acompañado de gastritis, colitis, estreñimiento por el mismo sedentarismo, que ahora ya no es la misma movilidad de antes, porque pues, tengo pacientes que están 10, 12 horas sentados, que ya hasta tuvieron que recurrir a comprar unas sillas específicas, ¿no? Por lo mismo de estar tanto tiempo sentados, y a pesar de que hacen su actividad física normal, ¿no? 1 hora, 2 horas al día. Sí influye bastante la parte emocional en esta cuestión fisiológica de enfermedades crónico-degenerativas. Quiero saber eso. ¿Y qué podemos hacer? Si podemos darle un cambio, un giro a lo que nos está pasando. Pues yo considero que se aceleró, o sea, son síntomas, aspectos que ya teníamos ahí, pero como se nos quitó el placebo de la vida diaria afuera, vino una confrontación y entonces se aceleró todos estos procesos. Como dice Mike, tuvieron que llevar las defensas, y a lo mejor defensas un poco más primitivas que se generalizaron, la cabeza generaliza. Entonces, si a mí me dices, si controlas este aspecto de la limpieza, vas a estar mucho mejor, vas a estar a salvo, yo lo voy a empezar a hacer. ¿Pero qué voy a hacer? Voy a entonces empezar a controlar todo. No muevas eso, no digas eso, compórtate así, porque eso me va a poner a salvo. Mi cabeza no va a decir solo la limpieza, va a llevarlo a todos los ámbitos, y esto va a hacer que mi ansiedad suba, o empiece la depresión, o empiece a tener conflictos. Entonces sí eran aspectos que ya estaban ahí, pero que se exacerbaron. O sea, como en cultivo bacteriano, se empezó a acelerar todo para que saliera a flote todos estos conflictos que yo ya traía. Sí, la connotación del factor de lo complejo, de lo multifactorial, que está en un mismo recipiente, en un mismo lugar. Y la imposibilidad de diferenciarlo, de distinguirlo, de contrastarlo, de colocarlo en diferentes vasijas. Y complejo me refiero a los entrelazos que hay entre ellos. Sin embargo, la formulación tiene que ser más dinámica, porque ante la ansiedad, el miedo, la angustia, siempre se tona hacia el pánico, hacia la fijación, hacia quedarse quieto, hacia desaparecer, hacia anular, hacia aislarse, y como consecuencia lo único que tiene es un loop en donde se está repitiendo lo mismo con todas esas complejidades. Vamos a simular que es como un largo línea de estambre, que cada vez que lo manipula se va enredando más y más y más y más, y trae como dificultad el poderlo separar y poder abordar cada uno de los ámbitos. El ámbito de lo familiar, de la pareja, del trabajo, del tiempo libre, del personal. Y la respuesta, yo creo que la respuesta está básicamente en mecanismos de compensación,
porque hablaremos de dos pautas, de lo lleno y de lo vacío, de lo de adentro y lo de afuera. Pero en esa compensación tenemos que comprender ambos estados para que no exista lo que nos está trayendo el burnout o el quemarse o el estar en cansancio en esta insatisfacción, porque simplemente estamos tratando de sostener la estructura con palillos, con masking tape, como se pueda, pero no realmente dándole una connotación ordenada, sublimada, transformadora. Yo la primera pregunta que me gusta lanzar es: ¿y qué has aprendido? ¿Qué has aprendido en esta cuarentena? Y bueno, el chiste siempre es: aprendí a usar Zoom, ¿no? Pues sí, sí, yo también aprendí. De hecho, me choca el Zoom. Pero el punto es: ¿qué lo puedes sublimar? ¿Qué puedes aprender de todo esto? ¿Qué rendimiento te trae todo este desgaste? Para sentirte satisfecho, para que tengas motivación. O sea, yo estoy ansioso de que esto termine, porque siento que la economía es como un resorte que estamos conteniendo, echando para atrás, todo el mundo está así. Yo ya quiero ser vacunado, y en el momento en que la gran población ya esté inmunizada, vas a ver cómo esto se va a disparar como un resorte. Económicamente va a fluir, es un gran momento para pensar, para ver qué más podrías hacer. ¿Qué vas a hacer ahora con tu libertad o con tu estar afuera? Que eso es complejo. ¿Qué vamos a hacer? Porque no podemos pensar en un antes y replicar el antes en el presente o en el futuro, sino que cómo nos vamos a organizar, cómo nos vamos a relacionar, cómo vamos a trabajar. Hay mucho miedo para salir. O sea, así como hay muchas ganas de ya quiero estar afuera, también hay gente que no quiere. Hay gente que se le olvidó cómo convivir, cómo resolver conflictos, porque bueno, o sea, ya discuto con mi esposo, mi esposa y ya no hay como tanto problema. Con mi hijo, mi hija, lo mando a la recámara o demás, ¿no? Pero ¿qué va a pasar cuando regresemos a los ambientes donde hay más gente? Pareciera que se nos olvidó convivir. Yo lo veía porque tengo cercana a una personita que pues la mitad de la preparatoria estuvo fuera de este grupo, ¿no? de esta convivencia. ¿Qué va a hacer ahora que regrese? ¿Cómo me voy a ir en el transporte? ¿Cómo voy a llegar? Esto que para nosotros era muy común, salgo de mi casa a las 6 de la mañana, voy, vengo, llego a la escuela, desayuno y no pasa nada. Para todos los chicos que fueron interrumpidos, sobre todo los que pasaron, que iban a pasar a la secundaria, a la prepa, a la universidad, que llegaron a esas etapas sin convivir con nadie, que tienen a sus compañeros, pero no hay una cercanía. ¿Qué va a pasar con esta convivencia? Por supuesto que se genera inseguridad, esta parte de mi identidad se vio coartada. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Quién soy? ¿Cómo me identifico? ¿Qué obtengo de la afuera? Creo que nos estamos enfrentando a una pauta muy importante que damos por hecho, pero que definitivamente hay que pensar cómo vamos a hacer para podernos enfrentar a este ambiente. Y es un gran ámbito, porque tendríamos que hablar del síndrome, yo lo pondré como un síndrome de la caverna. Sí. Estamos a punto de confrontarnos hay que salir de la caverna. O sea, te gustan los frutos rojos, tienes que salir a recolectar. O sea, tenemos que salir del encinamiento, no del aislamiento, confinamiento, porque definitivamente somos seres sociales. A mí voy a poner hincapié en eso porque vaya, siempre uno ve su realidad a partir de sus conocimientos o de sus antecedentes. Me han llegado varios pacientes porque subieron de peso. Y hay pacientes que realmente no han subido de peso, pero no se sienten a gusto con su cuerpo. Y esto creo que tiene que ver más por lo que estamos recibiendo de afuera, que en este caso lo encontramos en esto, en los TikToks, en redes sociales, en todas estas cosas. Pues encuentras chicas, chicos, pues bastante físicamente atractivos. Y estás recibiendo nada más eso de afuera. En los chavos o adolescentes, creo que sí es un impacto bastante negativo porque no rectifica o no confirma su seguridad, porque no somos iguales, no
no se ve ni en el color, ni en el estatus, ni en la nada. Y entonces, ¿cómo perteneces a ese mundo? No sé si me estoy tratando de aclararlo en la parte psicológica, porque ahora que regresen a la escuela, ¿qué voy a hacer? ¿No? Va a ser otra vez encontrar cada vez, bueno, yo creo que siempre ha sido así, ¿no? Encontrar tu lugar, tu sitio y demás, pero a partir de ahorita, ¿cómo le hacemos? ¿No? Porque es un gran ir y venir. Hace 2 semanas, 3 semanas ya estábamos en verde y pensábamos que ya todos iban a regresar a la escuela. Nada más votamos y nos regresan. Y ahora, ¿hasta cuándo va a ser? Sí, va a ser en agosto, va a ser hasta el año que entra. Y esto también genera otra vez, no sé si vuelva a generar otra vez un lapso de shock. No sé si vuelva a pasar eso. Regresamos a la misma etapa. Porque ahora, ¿cómo regreso? Estoy viendo de que tal vez ya no es tan fácil. Pues como las drogas no tienen regreso, eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? O sea, en realidad nunca va a volver a ser lo mismo. Y lo que hablas es interesante porque está planteando la pauta del eros. O sea, el reconocimiento y la parte de autoestima, como lo dicen los psicólogos, y se manifiesta como el amor a sí mismo, el amor propio. La digitalización ha sido la forma en la que se ha mantenido esta erotización del cuerpo, aparentemente como un amor a sí mismo que termina en la tendencia de las selfies y en realidad un narcisismo. Y me refiero al narcisismo porque precisamente el contacto con el otro, como estamos ahorita después de tanto tiempo juntos y hemos estado conversando, da la presencia del otro, el gran otro, el que no piensa como yo, no soy como yo, no piensa las mismas cosas que yo, no siente las mismas, no desea lo mismo. Pero en esa connotación, a diferencia de la digitalización, es que representa la indiferencia de lo que está pasando con las otras personas. Una de las grandes capacidades de los seres humanos es el tener esta posibilidad de empatizar con el otro, con el niño de la calle, con el niño que pide monedas, con las personas exitosas como Checo Pérez, porque ganamos, o la selección o el Cruz Azul, en esta connotación de identificación. La identificación es una forma de empatizar, pero por medio del narcisismo y por medio de la digitalización, ese erotismo se está volviendo sintético y no tiene la connotación realmente de empatizar con el otro. O sea, somos un número de likes, somos un número de seguidores, somos un número el planteamiento de la biopolítica o de la big data, ¿no? En la formación de que estamos en una conjunción de entre varios que nos agradamos, que nos caemos bien entre nosotros, que somos hipsters, que somos mis reyes, que somos lo que se identifica como grupo, pero en realidad no me interesa qué se apellida, qué le gusta, no, a mí me interesa el número. Entonces, la parte patológica es esta indiferencia. De repente lo veo con las personas de los perrijos y los gatijos, que son personas que ponen sus croquetas y que, ay, los perritos en el COVID, y ay, a mi perrito le dio COVID también. Oye, mano, ¿y los niños? O sea, eres bien sensible y no comes carne y pobrecitos animales tienen derechos. ¿Y los niños? Y si platicas con ese tipo de personas, hay veces que son completamente indiferentes para otro ser humano. Entonces, eso es a lo que me refiero con la erotización sintética o digitalizada, donde aparentemente tengo mucha autoestima, pero no, es purito narcisismo. Y que en esta pandemia fue cuando, ¿no? Tuvo un gran hit TikTok. Sí. TikTok, Instagram. Pues yo creo que todas las redes, a lo mejor suena un poquito feo, pero de exhibición, ¿no? O sea, cualquier red que me permitiera mostrarme y que me permitiera ver el mundo. Como dice Mike, fue como el único enlace con la realidad, pero terminó siendo un enlace falso. Ahorita es regresar al enlace real, al tocar, al ver, al escuchar, al oler, al sentir. O sea, ¿qué siento cuando estoy cerca de alguien? No solamente qué me imagino sentir. Sí fue, creo que, un aspecto que nos ayudó a sobrevivir, pero que ahorita, como todo buen síntoma, ya me está pegando y me está truncando muchas cosas. Por eso es tan importante tratar de regresar, tratar de volver a lo social.
Sí, definitivamente yo creo que la clave es no olvidar que los seres humanos tenemos la capacidad de la colectividad. Y en una referencia antropológica, arqueológica, la clave de los seres humanos siempre ha sido la colectividad del grupo. O sea, en Occidente o el mundo posmoderno, como ahorita lo podemos plantear, adora la individualidad, adora las personas que son exitosas por sí mismas. Nunca se nota si es que el abuelo era músico, el padre era músico y por eso es un musicazo. Vemos nada más a la figura del exitoso, pero no todo el background que hay detrás o todas las generaciones que hay detrás. La colectividad, disculpa porque me sale un poco, desde lo arqueológico se ha notado que gracias a que somos un grupo hemos podido sobrevivir en este planeta y ahora somos como unas ciorasis sobre la capa de la Tierra, porque yo diría que somos casi plaga. Porque para los tempranos tiempos de los seres humanos, yo creo que por encima de los humanos que nos creemos tan poderosos están los grandes felinos. O sea, el jaguar era un animal sagrado, o en Persia los leones, porque te devoran así, tienen pelaje, tienen garras, tienen visión nocturna, son más rápidos. O sea, realmente somos una cosa que si no fuera porque somos un grupo, seguiríamos siendo una presa muy fácil para un gran felino. Y si dimensionas un tigre, dices, ay, sí, yo solito contra esa cosa no puedo. Pero gracias a la organización social hemos podido sobrevivir. Y gracias a la organización social hemos generado tecnologías, la palanca, la polea. Estoy hablando de los albores, ¿no? Sí. Pero hasta nuestras épocas donde tenemos ciudades, donde tenemos metrópolis, donde tenemos una red de datos que no sé cómo funciona, pero siempre lo ocupo. Y ha sido la connotación del grupo. A mí me parece que lo colectivo es fundamental y en lo colectivo está de antemano la empatía. De antemano el poder verme a través de la mirada del otro. Así como ahorita ustedes me están viendo, es una connotación donde siento que me están poniendo atención. Estoy midiendo las palabras para darme a entender a ustedes dos, que es muy diferente a ponerme de merólico frente a una pantalla y ponerme a bailar de la manera TikTok que se pueda, ¿no? Muy bien. Es que al final se vuelve una vacuna. El estar entre nosotros nos vacuna, nos da identidad, nos da presencia, nos da sentido y entonces ya puedo ir allá afuera. Lo que pasa es que perdimos también esta parte del contacto estando en casa. En lugar de a lo mejor, bueno, no todos, pero hubo gente que estando en casa mejor me aíslo. Yo no quiero convivir con ustedes, no puedo convivir con ustedes. Si me pierdo de esta vacuna, ¿qué me va a ayudar allá afuera? Me pierdo de empatizar contigo, de entender por qué tú te comportas así, por qué tú sientes así. Es no, mejor me aíslo y viene un segundo aislamiento que me lo va a hacer más complicado afuera. Qué complicado como papá, ¿no? Decirle a tus hijos, porque creo que las que son más víctimas de esta situación son los jóvenes, ¿no? A mí me lo han comentado varios pacientes, es que mis hijos, adolescentes, niños, se la pasan en la escuela o en el celular y encerrados en su habitación. Y han tenido, pues, depresión, ataques, intentos suicida, ataques de pánico, notas, suicidas también. Entonces, ¿qué hacer ahí? O sea, tú como papá, a veces, o como adulto, no sabes cómo expresarte, no sabes cómo enfrentarte a esto. Uno trata de sobrevivir, pero ¿y entonces cómo le haces para ayudar a tu familiar? Ya sea un joven o también un adulto mayor que también se aísla, que también es difícil tal vez, pues si tiene demencia senil, o sea, alguna enfermedad neuronal ya degenerativa, pues también, ¿no? Creo que estás más cerca de la muerte, o esto estamos hablando de muerte, y pues también tú, ¿de qué manera lo buscas? ¿De qué manera sacas todo esto, no? Y pues tal vez la manera más fácil, algo sexual, algo más, un placebo muy, muy cañón, pues la parte sexual, la parte alcohólica, la parte de fumar, porque pues mucha gente recurrió tanto al TikTok como al alcohol, como a pues, el cigarro, el café, la comida. ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo podemos darles esas herramientas? ¿O qué herramientas podemos ocupar? Yo me trato, ¿no? de dar las herramientas que tengo, que son la
nutrición, tratar de darles un poco de estructura con la dieta, con los horarios, que eso te hace levantarte a cierta hora, te hace dormir a cierta hora, y mantener los niveles de glucosa, de insulina, y con ello pues la parte metabólica tratarla de mantener ahí estable, que no tener también estos bajones de glucosa por el mismo agotamiento y la carga de chamba y de estrés y todo lo que hemos estado hablando. Pero aparte de eso, ¿qué nos podrían recomendar para poder hacerle frente a todo esto? Porque vaya, este es el primer inicio del podcast, de esta serie de podcasts, pero nada más lo quisimos como poner para aterrizar todo el, perdón la palabra, todo el desmadre que ahorita tenemos. Sí, yo nos veo muy serios a nosotros. Ahorita estamos como incluso así bien alarmistas, ¿no? Sí, es el misterio. Pero espérate, yo creo que lo primero que tendríamos que identificar es las ansiedades. Sobre todo de las personas, de los adultos. O sea, no de los adultos mayores, no de los jóvenes ni de los niños, sino de los adultos en casa. Realmente hay muchas personas que no les gusta asumir su rol de adulto en casa. Y entonces sigue siendo el eternamente adolescente, el eternamente, no, ahora estoy en el postdoc, ahora tengo la beca tal, pero en realidad no asumen el rol que representa ser una madurez, por decirlo así, que es primero identificar qué es lo que te genera ansiedad. Porque si tú no identificas tu ansiedad, te pones de controlador, te pones de maníaco, te pones de evasivo, te pones de aíslas, y esto trae como consecuencia regresamos al erotismo, regresamos a la forma en la que se transmite la libido, el afecto, cuando tus ansiedades son más tranquilas, cuando primero que nada hay que identificarlas. Claro. Me parece la primera fase. Y que a veces son cosas que, yo digo, no tiene importancia, ¿no? Por ejemplo, me puede causar ansiedad el que sí tengo esta carencia de abandono, bueno, el sentirme abandonada, ¿no? Y entonces a lo mejor yo digo, esto es una tontería, o, ay, eso no es, yo estoy así por el trabajo, pero sí, es porque me voy a sentir abandonada por mi trabajo, y entonces me puedo poner muy mal. Puede llamarse abandono, puede llamarse reconocimiento, puede llamarse soledad, puede llamarse de muchas formas. Y eso, no importa qué tan mínimo o qué tan tonto me parezca, si eso es lo que, como dice May, si eso es lo que me detona, ahí es, y eso es lo que tengo que ver, si es la responsabilidad, porque a lo mejor yo en mi trabajo soy la persona más responsable del mundo, pero estando en casa con una responsabilidad de pareja, no me siento apta, entonces va por ahí. O sea, no importa qué tan exitosa sea en esta otra área, si esta me está generando ansiedad, es la que tengo que evaluar. Si es la del maternaje, si es la de no sé qué hacer, o sea, simplemente me siento perdido, que también va por ahí. Y yo creo que está bien padre a veces identificar. Tal vez es lo más simple. Todavía no hablamos de estrategias, ¿no? No, estamos porque justamente dices, bueno, a mí me genera ansiedad justamente el que haya ganado por fin el Cruz Azul, igual ya se va a acabar el mundo. Y dices, ya pasó todo, ya ganó DiCaprio un Oscar, ya está el peje de presidente, ya ganó el Cruz Azul. Sí, güey, ya valimos todos, ¿no? Y justamente realmente indagar en el origen, ¿no? O sea, a mí me da ansiedad lo del Cruz Azul, pero no sabes tal vez el origen del por qué no, y es ahí donde entran ustedes, ¿no? Donde entra la atención psicológica para que las personas puedan empezar a identificar o dar solución a todo esto, ¿no? Yo después de muchos años de estar muy clavado en el psicoanálisis, siendo muy ortodoxo, tuve la fortuna de tener una gran supervisión que me lanzó una nueva pregunta. Está el por qué, pero mucha gente dice, yo sé por qué soy mitómano o cleptómano, posesivo, tengo celotipia, ya sé por qué, y que me quieran como soy. Y me parece que ese es muy corto, la parte más ortodoxa y de principio del siglo pasado con Freud, se queda mucho en el por qué. Tuve esa gran fortuna de que me lanzaran la pregunta ¿y para qué? ¿Y para qué lo estás haciendo? En la connotación de identificar que probablemente a mí no me gusta, me siento abandonado
pero soy incongruente porque cada vez que estoy con mi abuelita, pues mejor me pongo a ver mi teléfono y ya no convivo con ella porque me da ansiedad de estar con ella. Entonces me siento abandonado, pero no estoy con ella. Entonces, una incongruencia que sería la identificación. ¿Qué tan incongruente uno es con sus propias ansiedades? O sea, uno se queja y le gusta, hasta sabe sabroso, ¿no? Quejarse y conmiserarse y quiéranme y no soy yo, es el alcohol. Es una forma muy bonita, ¿no? Y que te justifica en todo tu sufrimiento. Pero somos bien incongruentes en realidad y me parece que es bien importante dar al lugar que en tu ansiedad realmente, ¿para qué lo estás haciendo así? ¿Para qué agarraste el teléfono si estás frente a tu abuelita? Es que me aburre, pero te sientes abandonado, pero estás en el teléfono. Es que aquí me siento acompañado, pero son puros bytes. Esto no es una persona, son los gigabytes que te están diciendo me gusta o no me gusta. Y eso ¿no? es lo que estás haciendo todo este Y es tiempo la incongruencia. y tienes este resultado, ¿no? O sea, lo has estado haciendo durante tanto tiempo y realmente te sigues sintiendo abandonado. Entonces, realmente. El psicoanálisis te arroja el porqué. Pero me parece que en las nuevas, o en la nueva era del psicoanálisis, que ha evolucionado mucho, la gente dice, es que el psicoanálisis está obsoleto. No, bueno, es gente que no ha profundizado en el psicoanálisis. Porque la segunda pregunta es el para qué lo estás haciendo o para qué quieres cambiar las cosas cuando te das cuenta e identificas tus ansiedades. Y luego viene la parte más creativa y más sabrosa de todo esto. ¿Cómo lo vas a hacer? No voy a hacer ejercicio, voy a dejar comer carbohidratos, voy a empezar una dieta, voy a empezar algo bien simple que fomento mucho en mis pacientes. Levántate y di buenos días a las personas que hay en casa. Bueno, es simple, no en el sentido virtual de pasas la pantalla, ya pasó la abuelita y la tía. O mandas la imagen de Piolín, buenos días. Ajá, sí, exactamente, en el WhatsApp, sino dices buenos días, ves contacto visual y si es posible, porque hay gente que no acepta el contacto, das un abrazo, das un beso, y dices, aquí estoy, en el sentido de lo presencial, del eros, de lo divinal, de lo real, de lo palpable. Y eso va a reconfortar mucho, ¿no? Y ese es un pequeño cómo, ¿no? Sí. Digo que es muy sanador esta proximidad que tú estás hablando, porque justamente una terapeuta me apoyó con un tema justamente muy parecido a este. Y hablaba justamente sobre una estadística sobre los pacientes que estaban enfermos de COVID y que estaban aislados. Los primeros, pues, la tasa de mortalidad era altísima, pero de repente empezaron a ya tener proximidad por los móviles. Y entonces, ya por el móvil, ya se acercaba el doctor y ya decía, mira, te van a saludar. Y el paciente, yo no sé de dónde, pero se recuperaba. Sí, que ahí vienen estos misterios, perdón, te quité la palabra. No. Estos misterios de que realmente un estado anímico favorable aumenta el sistema inmunológico del cuerpo. Una persona triste es más fácil que se enferma de la garganta, del estómago, que cualquier bacteria le puede caer. O personas que pueden tener un virus como la hepatitis C o SIDA o papiloma humano y no decaen, ¿sí? Porque tienen una buena salud mental, afectiva, ¿sí? En esta proximidad. Y que no es un mágico, ¿no? El sistema inmunológico sube, por ello podemos enfrentarlo. Y es esto, se hace, como decía May, se hace el combo. O sea, tengo el ambiente, tengo mi organismo y tengo mi interioridad haciendo frente a algo, que de eso se trata. No es como que, bueno, mágicamente el análisis te va a defender de absolutamente todo, ¿no? Es el análisis te va a ayudar a que todo se conjugue para que tú puedas enfrentarlo, para que disfrutes enfrentarlo, porque es eso, el disfrute tiene un punto bien importante aquí. Si yo me voy por el debo ser, ya vale, o sea, me va a tronar. Tengo que disfrutar lo que estoy haciendo para que entonces todo esto me lleve a crecer, a crear y no a destruir, porque al final la enfermedad es una destrucción. Entonces quiero entender que entonces en vez de estar pensando de yo debo de estar en la oficina, yo debo de estar en la universidad, yo tengo que estar con mis amigos, yo tengo que estar con la novia que no veo porque pasa todo esto, pues yo estoy aquí ahorita con la familia que tal vez no la he visto en tantos años
que tal vez no he convivido con mi hijo o no me he dado la oportunidad de apoyarla en su tarea, que tal vez mi madre está aquí y la estoy cuidando, o mi padre, y disfrutar y aprovechar esta oportunidad que nos dio la pandemia. Exactamente. Y bueno, hay para aventar para arriba en temas, porque también está cuando pierdes a un familiar, cuando tienes la culpa de que tal vez saliste o no limpiaste o no te cuidaste o no la cuidaste a esa persona que falleció, que se enfermó, que pues porque realmente por todo lo que venimos hablando, pues uno tenía la responsabilidad de cuidarse y de no enfermarse y de no enfermar a los demás. Y entonces creo que muchos también ahí, bueno, es un tema para tratar, la parte de la sexualidad, la parte del quemado, hay mucho, pero ahorita lo que quisimos hacer fue tratar de aterrizar un poco la problemática, un poco lo que ha estado pasando en este año. Y pues bueno, para terminar, Mike, ¿quieres decir algunas palabras, afinar algo? Pues bueno, a mí me parece que ha sido un parteaguas. Somos afortunados en ser sobrevivientes de esta etapa histórica y hay que aprender a contemplar. No hay que ser personas circunstanciales que solo lo de alrededor te gira a volverte de una manera, sino tener la suficiente voluntad para compaginar la vida familiar, la vida del trabajo, la vida propia, como hacer ejercicio, alimentarte bien, tener tu salud personal, porque parece mentira, pero si tú estás sano, las demás personas también disfrutan tu convivencia. Si tú eres un neurótico, si eres un obsesivo, si eres un controlador, si eres un sofocante, si eres un codependiente, si eres un fóbico, la gente se cansa y te terminas aislando. Entonces, el trabajo interno, propio, genuino de sí mismo, me parece que es fundamental para poder estar insertado en lo social. Con esas grandes diferencias de si estoy pelón, si no estoy pelón, si tengo bigotes, si estoy gordito, si no estoy gordito. O sea, todas esas grandes diferencias no importan si tú tienes esta connotación de darte al lugar de tu trabajo personal. Y cuando toca a Nayeli la pauta de la satisfacción, me parece excelente. Sí hay que tener la satisfacción. Y yo le introduzco un poquito el concepto del gozo. El gozo que representa ese esfuerzo, ese trabajo, ese estoy cansado pero contento, ese no me hagas reír porque vengo del gimnasio, ay, me duele la barriga, ese tengo hambre pero me siento orgulloso de lo que he logrado, la disciplina, que sería el compromiso, y ya. La creación, al final de cuentas, el crear, ¿no? Si yo a lo mejor estoy teniendo alguna dificultad, uno es acercarme, ¿no? Con los diferentes profesionales y otro es empezar a crear esa estructura. A lo mejor internamente me está fallando, pero bueno, me voy a empezar a crear una estructura afuera, voy a dormir, voy a comer, voy a empezarme a cuidar para entonces ya voltearme a ver y ver qué otra cosita me hace falta. ¿Qué otra cosita por ahí hay que reestructurar? No es que esté mal, de hecho los cambios se tienen que dar, yo tengo que caer en crisis, eso es súper normal. La diferencia es qué hago con esa crisis. Si me la quedo y exploto, o imploto, porque hay gente que implota y entonces nos enfermamos y demás, o la ayudo, o me ayudo de esta para crear una nueva realidad. O sea, no fingir, crear una nueva realidad que me ayude a tener esta satisfacción, a crear éxito, a crear vínculos, que entonces me hagan la vida más completa. Sí. Pues muchas gracias a los dos. La verdad es que para mí ha sido un placer escucharlos, aprendo bastante de ustedes. Por eso es de que quería que ustedes dos me acompañaran en este inicio de podcast. Y pues muchas gracias a ustedes por escucharnos. Espero que les sirva de algo esta información y nos vemos pronto, muy pronto, más pronto de lo que ustedes quisieran.